Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Hoy tenemos un invitado directo desde Perú, un invitado, por cierto, muy especial. Él se llama José Antonio Salcedo Alcántara. Él es presidente del Instituto Peruano de Medio Ambiente y Desarrollo. ¿Cómo andás, José? Bien, Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien acá en el Perú, en Bueno, Lima. Bueno, te agradezco mucho por esta conexión y quería ir, como decimos acá en Argentina, de una al tema principal para luego pasar un poco más en el análisis electoral. En muchos medios se ha visto, ha salido un tema de un atentado en Perú que dejó algunas víctimas, algo preocupante. Me gustaría saber qué información se está barajando en Perú, qué análisis me podés dar vos acerca de esto. Sí, bien, Diego. Acá lo primero que te puedo decir es que salió el juez de paz de allá de Vizcatay y mencionó cosas muy interesantes porque el problema se realizó el lunes. En la mañana ya había, los noticieros estaban ya inclusive con fotos, había unos personajes que ya hasta fotos entregaban, pero el día martes el juez de paz menciona de que no había ido hasta ese momento cuando ya acá en los canales de televisión habían hasta fotografías. El juez de paz mencionó que no había ido ni la policía, ni el ejército, nadie. Es más, él mismo había ido a hablar con un coronel del cuartel que está cerca a la zona del problema, ¿no? Del crimen. Entonces, esas cosas son cosas raras que suceden, pero además, ¿no? Los que ya tenemos cierta edad y hemos pasado el tema del terrorismo de Sendero, conocemos un poco digamos, el actuar de Sendero Luminoso, y pues había cosas raras, como lo dijo también el juez de paz, que llegaron en moto y llegaron sin máscara. Ajá. Llegaron 3 personas. Normalmente el Sendero Luminoso va en una columna, va a pie y van con sus pasamontañas, ¿no? Ese fue un primer aspecto. Y además, ¿cómo era posible que mientras ya todos los canales, ¿no?, de señal abierta estaban anunciando este problema, ya no había ido nadie, ni siquiera la policía? Recién han ido después al día siguiente. Bien. Hay un estudioso, un investigador conocido que se llama Jaime Antesana, ¿no? Él también menciona que eso no coincide con el accionar de Sendero Luminoso. Jaime Antesana dice, por ejemplo, ¿no? Él sí lo relaciona de manera directa con el tema de la candidatura, ¿no?, de las elecciones, y menciona que en el 2011 había una emboscada, se realizó una emboscada, una patrulla militar en Choquetira, en el Cusco, el 4 de junio, un día antes de la segunda vuelta, y él se pregunta, ¿a quién benefició? Benefició en ese entonces a la candidata Keiko Fujimori. El 2016, también un convoy militar fue emboscado en Macachacra, en Santo Domingo de Acobamba, en Junín, el 9 de abril, un día antes de la primera vuelta, ¿no? Y Fuerza Popular justamente ahí logró 73 congresistas. Y yo particularmente, conversando en ese entonces con familiares y amigos de mi entorno, decía, ¿no?, así, ¿no? La candidata Fuerza Popular sí tiene fuerza, la China sí va a combatir como su padre, etc. ¿A dónde voy? Que este accionar le fue beneficioso a ella, le benefició. O sea, José, ahí, discúlpame ahí que te interrumpa. O sea, por lo que vos me estás contando, acá hay un modus operandi muy parecido
que se ha suscitado también en otras elecciones y donde Keiko Fujimori fue candidata y justamente siempre antes de las elecciones, o sea, estamos hablando de quizás un atentado de falsa bandera, un falso positivo, ¿viene por ahí la mano? ¿Puede llegar a ser Sí, eso? Es lo que se dice. según el análisis de Jaime Antesana, él enumera, y son coincidencias, y sumado a lo que ha contado el juez de paz, ¿no es cierto?, de Vizcatán. Bueno, y ahora sucede lo mismo, ¿no? 15 días antes de la segunda vuelta, cuando la candidata sabe que está perdiendo, sucede este hecho tan desgarrador y execrable, ¿no? Por otro lado, Jaime Antesana manifiesta que este grupo, ¿no? Este grupo militarizado de sicarios de Quispe Palomino están más bien ligados a los narcotraficantes. Es algo bien conocido, que ellos protegen a los narcotraficantes. Otro punto del análisis es que la camarada Vilma, como se autodenomina, menciona y dice que van a matar a los que voten por Keiko, cuando se sabe todo el tiempo que Sendero Luminoso ha estado en contra de las elecciones en general. Siempre ha sido su accionar en contra de las elecciones. Qué casualidad que ahora dice que no voten por Fuerza Popular. Entonces, ¿eso a quién beneficia? Hay muchos escritos, inclusive hay un filósofo, Seneca, ¿no?, que dice que dime a quién beneficia el asesinato y ese es el asesino. Eso es lo que dice el filósofo Seneca, ¿no? Ahora, Entonces, José, ahí discúlpame que te interrumpa, porque vos, Clau, me estás hablando también de narcotráfico y a mí se me viene a la cabeza lo que está sucediendo por un lado en Colombia, ¿no? Que es algo absolutamente gravísimo, gravísimo. Colombia está en llamas y por otro lado tenemos a Keiko Fujimori en Perú queriendo candidatearse nuevamente, hija del famoso Fujimori que además está preso, que instauró una dictadura en Perú, el neoliberalismo atroz, y eso mismo también está pasando en Colombia. O sea, el pueblo peruano, si vos tuvieras que dar una percepción tuya, ¿se está dando cuenta de esto, de lo grave que sería que Keiko Fujimori gane la presidencia? bueno, los mismos que la apoyan ahora siempre han hablado de un narcoestado que sería con el fujimorismo. Ellos mismos han hablado. ¿En cuántas entrevistas tienen ellos, los mismos que lo apoyan ahora? Ellos hablaban ya del narcoestado. Y entonces, muy sutilmente, y algunos directamente, ¿no?, y sobre todo la candidata, deja entrever de que Perú Libre tiene algún vínculo, ¿no?, con los narcoterroristas. Entonces, acá hay que ver otro tema que es, digamos, no son ya indicios, sino son hechos. Que en el avión presidencial de Alberto Fujimori, en su época, se encontró droga, ¿no? Después, en el 2016, Joaquín Ramírez, que era en ese entonces secretario general de Fuerza Popular, fue investigado y sigue investigado por narcotráfico, por la DEA inclusive, ¿no? Y acá en el Perú. Y luego de un tiempo, el juez de la causa aparece muerto, se dice que de un paro cardíaco. Otro punto, a Kenji Fujimori, en el 2013, encuentran en uno de sus almacenes 100 kilos de droga. Y él dijo que se lo habían sembrado. Por ahí nada más, el periodista Luis Choi, que estaba investigando el tema, también aparece asesinado. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿quién tiene realmente vínculos con el narcotráfico? Lo que te estoy contando no son suposiciones, son hechos. Hace poco,
a Kenji ya le reabrieron el caso y lo citaron a la fiscalía. Y qué casualidad, le dio COVID. Apareció en la televisión, moribundo, lloroso, hasta nosotros lo creímos. Pero a los pocos días, porque una persona que no puede respirar, que está con el COVID, que la enfermedad lo ha puesto casi grave, tiene pues para un mes o 2 meses. A los pocos días aparece con su hermana, rebosante de salud, bien papeado, y abrazando a su hermana a los pocos días en el penal de Santa Mónica, cuando fue el tema de que estaba ella esperando al profesor Castillo para un supuesto debate. Entonces, todas esas cosas que te estoy contando, que estoy relatando, son hechos, no son indicios ni suposiciones, ¿no? Entonces, aquí hay un tema ya, ¿no? Que la derecha, ¿no? La derecha y todo lo que representa se han juntado porque están preocupados, ¿no? No necesariamente por el sistema o por el modelo, ¿no? O como se le quiera llamar, no es esa la madre del cordero. La madre del cordero es perder las goyorías que ellos tienen, ¿no? Respecto a los 5.000 millones que ellos, las grandes empresas, eluden, ¿no? O sea, por elusión hay un aproximado de 5.000 millones de soles anuales que el Perú pierde, por un lado. O sea, ahí, José, me decís, la derecha peruana o la oligarquía peruana, aquellos que son los dueños de los medios de comunicación ahí en Perú, están aterrados por si gana Castillo porque saben que se le van a acabar los privilegios, porque saben que esos negociados se van a acabar y que el dinero en Perú va a ser redistribuido, que va a haber más derecho para los trabajadores y que Castillo se va a esforzar por un mejor bienestar del pueblo peruano. Entonces, podemos decir que este 6 de... Decime. Perdón, el profesor Castillo ha anunciado y ha ofrecido subir significativamente el presupuesto tanto en educación como en salud. Entonces le preguntan, ¿y de dónde va a sacar la plata? Y entonces él ha contestado muchas veces que va a recuperar dinero de la corrupción, que va a ver todos estos temas que se está yendo el dinero por otros lados, porque además hay también no solo elusión, sino también hay evasión. Y lo más grave son las exoneraciones tributarias, de lo cual su adalid que tiene el exministro Luis Carranza, que estaba en el debate del jefe del equipo técnico, él es uno de los principales autores de estas exoneraciones a las exportadoras, por ejemplo, en las cuales están incluidas las mineras. Entonces, el IGB no lo cobran a las exportaciones, ¿no? No lo cobran porque hacen la venta fuera del país. Correcto. Eso ya es, de por sí, ya está mal. Pero además, en el Perú, le devuelven por el crédito fiscal por las compras que hacen acá en el Perú. O sea, lo normal es que hay mucho dinero que se está evadiendo, muchos impuestos, mucha plata que tendría que ser para el Estado peruano para encargarse justamente de que haya mejores hospitales, más posibilidades de estudio, etcétera. Así es. Lo normal es que una empresa, acá en el Perú y supongo que en todo el mundo, o en la mayor parte del mundo, acá en el Perú, una empresa hace una venta y esa venta tiene que pagar un IGB, pero al comprar obtiene un crédito fiscal, de esa manera paga menos del IGB, ¿no es cierto? En cambio, a las compañías exportadoras, principalmente a las mineras, no les cobran el IGB porque a las exportaciones no les cobran IGB. Sin embargo,
a pesar que no tributan en el país, sí les dan dinero, bastante dinero, por las compras que ellos hacen por el concepto de crédito fiscal. Y en algunos casos, esta cantidad de dinero que el Estado les entrega en efectivo es mayor que la renta que ellos dejan al Perú, en unos casos, ¿no? Ya eso lo ha publicado hace algún tiempo el diario Gestión, por ejemplo, que es un diario serio, ¿no? En estos temas. Recordarle, Así que, José, recordarle a la audiencia más o menos en cuánto anda la pobreza en Perú, qué números tenés acerca de la realidad del peruano de a pie. mira, la pobreza en el Perú se ve y se respira Bien, todos los días, ya no solamente viajando, si te vas a la selva o si te vas a la sierra, ya esa pobreza ya llegó acá a la ciudad, ya está acá en la ciudad, ya ha aumentado, bueno, con el tema de la pandemia más, pero antes de la pandemia ya se percibía en las calles, ¿no? La pobreza se percibía en una, digamos, magnitud mayor de la que estaba hace unos años, ¿no? Y, o sea que ese problema se está agudizando. Y eso nos trae a colación otro tema que es importante, Diego, es el tema del modelo económico, ¿no? En la Constitución, inclusive, se habla de una economía social de mercado, lo cual en la práctica nunca se ha dado. Lo único que se ha dado acá es cumplir con la receta del consenso de Washington, ¿no? De una economía liberal, dejar hacer, dejar pasar, dejarlo todo a la mano invisible del mercado, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa, ¿no? Liderado por Alemania, la economía social de mercado tiene políticas económicas y políticas sociales. Las políticas sociales son las que van a poner un marco a la política económica, ¿no? Es decir, en ese marco, digamos, la empresa privada puede moverse como desee, puede competir, ¿no? Pero la política social le va a poner ese marco. Por ejemplo, aquí en el Perú, eso no se ha hecho ni en la educación ni en las medicinas. Si hablamos de las medicinas, una política social que controle a la política económica en el tema de medicinas, por ejemplo, le podría decir, tú puedes competir libremente, tener tus negocios, pero no juegues con las medicinas para el cáncer, para la tuberculosis, para el SIDA, ahora no por el tema de la pandemia, por el COVID. Sin embargo, como no hay esas políticas sociales que le ponen un coto a las políticas económicas, vemos que ya se ha visto un balón de gas, un balón de oxígeno, perdón, cuesta pues 4.000 soles cuando costaba pues 60 soles, 100 soles. Las medicinas para el cáncer están a 2.000 soles, cuando en Bolivia, en Argentina, están de repente a 100 soles al cambio, o 60 soles. O sea, es una cantidades exorbitantes, ya groseras, ¿no? Eso es porque no ha habido ni una política social que sí, José, ponga el freno a la política económica. ahora, qué interesante esto que me está diciendo José, porque justamente aquellos que operan a favor de los grupos concentrados de poder, de las corporaciones, de los bancos, esos economistas que son funcionales a los intereses de unos pocos, nos cuentan a través de los medios de comunicación, van y visitan países diciendo que el Estado no tendría que existir, que el Estado simplemente existe para que los políticos roben, etcétera, etcétera, ¿no? Nos quieren meter esa idea que el Estado no sirve. Sin embargo, como vos decías, en Alemania el Estado tiene un papel fundamental. En Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en cualquier país, potencia del mundo, el Estado es fundamental que regule
un poco las actividades del mercado, porque si vos dejás todo libre mercado, ya está demostrado que eso no existe y no funciona, lo único que genera es pobreza, y más en medio de una pandemia en donde tanta necesidad de salud pública, ¿no es cierto?, hay en el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué opinas de esto? Sí, justamente, Diego, mira, acá en el Perú, te cuento, por ejemplo, del tema, para hacer un parangón, ¿no? Estudio de impacto ambiental por el año 2002, 2003, empezó digamos, a difundirse, a ver esa necesidad, y acá se decía que eso era un atraso. Y no se dio validez a los estudios de impacto ambiental, sino hasta que el mismo Banco Mundial exigía que los proyectos debían tener un estudio de impacto ambiental. Recién ahí, en el Perú, ya formaron un sistema de evaluación y de evaluación ambiental. Y hemos sido, si no el último, uno de los últimos países en tener un Ministerio del Ambiente. ¿A dónde voy? Que el Perú ha sido siempre reacio con la prensa que la usan para confundir a la gente y hacerles creer, ¿no?, que todo está bien, que eso es malo. Entonces, ya como el mismo Banco Mundial está puso los puntos sobre las IES, ya tuvieron que andar con ese tema de ambiental, de evaluación de estudio de impacto ambiental. Asimismo, en la actualidad, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Sí, 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 yo también, mirá, estoy con un vasito de agua. Salud. Asimismo, haciendo alusión a Thomas Kuhn, el tema de las revoluciones científicas, ¿no? Ese paradigma de neoliberal, de crecimiento económico, ya empezó a tener grietas. En algunos países no ha funcionado para nada, y donde ha funcionado ha empezado a tener grietas, ¿no? Inclusive en mismo Estados Unidos, Donald Trump, siendo republicano y siendo pues de extrema derecha, empieza allá a poner coto a las importaciones chinas, por ejemplo, ¿no? Empieza a pensar de una manera territorial, y fue criticado por eso, ¿no? Y quería también participar en algunas regulaciones, lo cual está prohibido para este modelo. Sin embargo, el Banco Mundial ya hace ya años, desde 2009, me acuerdo que acá al Perú vino Francis Fukuyama, que es uno de los ideólogos del neoliberalismo y que había publicado una obra que se llamaba El fin de la historia, es decir, que ya con el neoliberalismo ya habíamos llegado, ya no había más, nada más, ¿no? Eso era todo. Sin embargo, él mismo viene al Perú y reconoce que este modelo tenía ya algunas fallas. Y el Banco Mundial dice, metafóricamente, en uno de sus informes, que todas las ramas se podaron cuando algunas no estaban secas, dando a entender que el Estado debería ser, digamos, un Estado promotor, ¿no es cierto? Entonces, pero si eso, cuando se habla, eso nada más, cuando se habla acá en el Perú, te dicen comunista. Solamente. Entonces, el nuevo paradigma, te estoy hablando todavía dentro de un marco capitalista, ¿no? Inclusive podríamos hablar neoliberal. Dentro de ese marco, dentro de digamos, la oficialidad de los organismos multilaterales, el nuevo paradigma es el de crecimiento endógeno, ¿no es cierto? Que ya se tiene que desplazar al paradigma de crecimiento económico a ultranza. Este nuevo paradigma, que es el de crecimiento endógeno, ya te habla de las potencialidades locales, ¿no es cierto? Y territorios subnacionales, te habla de regiones, ¿no? Te habla de provincias, con lo cual ya nos acerca más a las teorías de desarrollo,
porque también las teorías de desarrollo estaban proscritas en este modelo de crecimiento económico. No podías hablar de planificar, de desarrollo, porque te decían que estás atrasado. Este paradigma de crecimiento endógeno, el Banco Mundial lo impulsa, pero tampoco prohíbe ni se pone en contra del crecimiento económico ultranza, ¿no? Deja caminar, pero sí trata de introducir este nuevo paradigma, el mismo Banco Mundial. Esto abre un poco la puerta, ¿no? Digamos, a esquemas como el que está planteando el presidente Castillo, de intervenir, de poner la mano, de que el Estado tiene que entrar ya a poner orden, ¿no es cierto? Como te hablaba antes, ¿cómo es posible que las medicinas para el cáncer que pueden costar 20 soles, te lo vendan a 2.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, el Estado tiene que intervenir, no lo puede dejar eso a libre mercado. En el tema de la educación, por ejemplo, en el tema de educación, en la época de Fujimori, primero empezaron a las universidades públicas a recortarles presupuestos, a que inclusive a las grandes unidades escolares, como el Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Les empezaron a recortar presupuesto y a descuidarlas, de tal manera que muchos alumnos en ese entonces decían, no, que la universidad pura huelga, cochina, los baños sucios, etcétera. Yo quiero una universidad privada, es mejor la universidad privada. Y entonces promovieron a la educación como un negocio y salieron pues cantidad de universidades, institutos, colegios, pero el problema de fondo era pues que descuidaron totalmente la educación pública con este tema de privatizamos todo, hasta la educación. Las universidades grandes tienen exoneraciones, no pagan IGB y no pagan tampoco el impuesto predial. Sin embargo, ganan millones de soles. Ahora, José, ¿cómo el poder real en Latinoamérica quiere instaurar un modelo que ya dio sobradas muestras de que no funciona, ¿no es cierto? A nosotros nos quieren nada más exportando materia prima hacia los centros de poder de Europa y Estados Unidos, y que seamos eso, no importa si tenemos universidad pública o no, a ellos no les interesa. Entonces, para ir finalizando esta entrevista, tenemos el 6 de junio elecciones. Se presenta un nuevo fenómeno que yo la verdad nunca había escuchado en Perú, un fenómeno social, político como Pedro Castillo. Veo que la gente no para de hablar de él. Puede ser que el pueblo peruano realmente ha llegado a un momento histórico clave en donde realmente tiene que decidir si avanza hacia el progreso y el desarrollo o se queda definitivamente en un modelo nada más exportador, neoliberal y generador de pobreza. Así es. El profesor Castillo ya lo ha dicho, valor agregado a nuestros recursos naturales, industrialización y valor agregado. Y además tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. Para eso también se debe fortalecer el Ministerio del Ambiente, que es echado a menos. Sus organismos como el OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que le dan atribuciones, después se la quitan, y el Ministerio del Ambiente, lo que era Dirección General de Ordenamiento Territorial, que es una herramienta pues fundamental para el desarrollo de las regiones, la han convertido, ahora ya no se llama OT, sino OTA, Ordenamiento Territorial Ambiental, donde solamente se toca el tema de la zonificación ecológica y económica, que es, digamos, una herramienta para el ordenamiento territorial, pero es más que nada una fotografía para ver las potencialidades. En cambio, el ordenamiento territorial te va es un proceso participativo donde van a ver las prioridades de qué cosa es lo que quiere esa región, si es
una región agrícola, turística, minera, es la misma gente que lo va a decidir y eso es bueno, inclusive para las inversiones. Las inversiones extranjeras le van a ver con buenos ojos y le va a gustar ir a una región que ya resolvió ese tema y que ya la misma población ha elegido que esta parte tiene que ser minera. Entonces no va a haber ningún conflicto social, ¿no? Pero el gobierno pues no quiere eso, hasta ahora no da la ley, ¿no? Ninguno de estos gobiernos que han pasado, ¿no? A pesar que la que fue ministra de Economía de Alan García y que después fue candidata, Mercedes Arauz, ella lo puso en el tapete el tema de la ley de ordenamiento territorial, pero eso ¿por qué hacen los que nos gobiernan? Porque pueden echar mano a cualquier proyecto de interés nacional, entre comillas, ¿no? Y en cambio, con un ordenamiento territorial no podrían hacer eso, ¿no? Más o menos esos son los enfoques que el profesor Castillo tiene para el desarrollo real y sostenible de nuestro querido Perú. Bien, José, mira, te agradezco muchísimo por esta entrevista, por tu tiempo. Acá en Argentina estamos muy expectantes, la verdad que yo la verdad estoy demasiado expectante con este fenómeno, este nuevo fenómeno en Perú que se llama Pedro Castillo, y puedo concluir, puedo resumirlo como que Perú tiene sin dudas una oportunidad histórica este 6 de junio con Pedro Castillo, no hay ningún tipo de duda de eso. La verdad te agradezco mucho, José, y espero que nos veamos pronto. Gracias a ti, Diego. Encantado. Listo.